Vamos a empezar con esta parte número 3 que va a ser espacios métricos. Entonces, digamos, sería esta parte espacios métricos. Veríamos un poco de espacios topológicos y la parte referente a la topología. Bueno, no sé, quizá lo veamos aquí o quizá en un tema aparte, no sé, todavía estoy pensando en eso, pero voy a empezar a escribir los ejercicios para la tarea siguiente y para que puedan empezar a hacerla conforme van viendo el material y van asistiendo a las ayudantías con Alicia para que sea menos pesado para ustedes. Los espacios métricos, habíamos visto un espacio normado, eh, entonces una norma va a inducir una métrica. Ahora, un espacio métrico va a ser un conjunto de puntos y una cantidad que va a medir qué tan cerca está un punto de otro en el espacio que estamos tomando. Eh, entonces, por ejemplo, recordemos que dados dos números reales, A y B, teníamos el número valor absoluto A menos B, que era un real positivo. O sea, es decir, tal que A menos B es una cantidad mayor o igual que cero, dada por el valor absoluto. Entonces, geométricamente lo que esto nos decía es, si tenemos el origen aquí, tenemos el punto A y el punto B, digamos, suponiendo que A es menor que B y ese A es mayor que cero, que daba igual si el A fuera negativo y el B también. Pero a fin de entender un poco mejor lo que estamos haciendo aquí, tomamos A y B positivos, A menor que B. Entonces, esta diferencia lo que medía era justamente la distancia que hay entre el punto A y B. Entonces, la distancia entre A y B estaba dada por esta cantidad, el valor absoluto de A menos B. Similar a lo que pasaba con la norma, que en ese caso lo que nos decía era la distancia que había del origen al punto en cuestión. La podemos interpretar de esa manera. O como la magnitud, que es como lo tomamos eh, regularmente, como la magnitud del vector que va del origen al punto dado. Eh, entonces, en general, este valor absoluto cumplía ciertas propiedades. Es decir, si teníamos que esta d iba a ser una función que tomaba dos números reales y nos da un número real según lo que tenemos aquí, es decir, el AB lo mandamos a la distancia de AB definida como el valor absoluto de esta diferencia. Entonces, esta distancia tiene cuatro propiedades como pasaba con la norma. La primera de ellas es que la distancia de x a y es mayor que cero si x es distinto de y. Si x es distinto de y o si a es distinto de b, en esto que tenemos aquí, dejen ponerlo en cuestión de, en términos de a y b. Si a es distinto de b. Entonces, si a es distinto de b, pues esa distancia va a ser positiva, evidentemente. Si a es igual a b, que va a ser consecuencia de estos axiomas como pasaba con las definiciones de producto escalar y norma. Entonces, si son iguales, esta distancia se vuelve cero porque no hay distancia entre el punto y el mismo, al menos en este contexto de los números reales, porque pueden haber espacios extraños donde sí haya una distancia, pero eso no lo vamos a ver aquí. Entonces, la siguiente propiedad que tiene que cumplir esto es que justamente eso, que la distancia de AB es igual a cero si solo si A es igual a B, para todo AB en R, que es lo que había mencionado. Ahora, sí, de hecho, había dicho que iba a salir como un caso eh, como consecuencia
de, de esas como pasaba con el producto escalar, pero no, porque no tenemos algo que nos diga que la distancia de lambda a b sea igual a la distancia de a lambda b, por ejemplo, o igual a lambda de AB. Entonces, que esa junto con la primera propiedad implicaban esto. Entonces, sí, y lo dije mal. En este caso, sí tenemos que pedir que suceda esto. La tercera propiedad es que sea, en cierto modo, como conmutativa esa distancia. Entonces, evidentemente, pues A menos B es lo mismo que B menos A en el contexto de valores absolutos. Cumple esta propiedad de aquí. Y la siguiente, que es la desigualdad del triángulo también. O sea, que la distancia de AC sea menor o igual que la distancia de AB más la distancia de B a C para ABC en los números reales. Entonces, estas propiedades son las que cumple esta función distancia. Entonces, eso lo vamos a abstraer y vamos a dar la siguiente definición. Entonces, definición 2.3.1. Un espacio métrico es un par X, D, donde X es un conjunto distinto del vacío. Un conjunto en general no necesita ser un espacio vectorial ni nada, simplemente un conjunto no vacío y una función de que va de X cruz X a los reales, que cumple las siguientes propiedades. Entonces, la primera es que la distancia de X a Y es mayor que 0 si X es distinto de Y. La segunda propiedad es que la distancia de XY es igual a 0 si solo si X es igual a Y para todo XY en X. La tercera propiedad es que la distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X para todo XY en X de nuevo. Y la cuarta es la desigualdad del triángulo, que la distancia de X a Z sea menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z para todo XY Z en X. Entonces, D es la función distancia en X, o la métrica también se le llama. La métrica en X. Entonces, esta función distancia lo que hace es medir el grado de cercanía entre dos puntos en el espacio. O sea, si tenemos un espacio X y tenemos dos puntos, esa función lo que me dice es qué tan cerca está el punto X del punto Y. Entonces, formas de medir distancia van a haber muchas, que es lo que vamos a ver ahora y que ya viene, o que ya se pudieron haber imaginado de la discusión de normas. Tenemos normas que provienen de un producto interno y tenemos normas que no provienen de un producto interno. Entonces, justamente eh, estas cuestiones van a servir para definir lo que es un conjunto abierto, cerrado, y todas esas cosas que van a ser importantes al momento de definir continuidad, derivación, etcétera. Muy bien. Entonces, eh, y por ejemplo, con esa idea, esta ecuación que diría que eh, si X está cercano a y Y está cercano a Z, entonces X está cerca de Z, digamos, es lo que diría esta desigualdad de acá. Entonces vamos a probar el primer teorema, teorema 2.3.1. Entonces sea RD, o más bien vamos a decir el conjunto, el espacio RD es un espacio métrico
con la función distancia r cruz r a r, definida como la distancia de a o de x a y, voy a poner la distancia de x a y es igual al valor absoluto de x menos y para todo xy que pertenece a r. Entonces la demostración de esto es sencilla porque ya conocemos las propiedades del valor absoluto. Entonces la primera de ellas sería que la distancia de x a y es igual al valor absoluto de x menos y, es mayor que 0 para x distinto de y. Entonces estas son las propiedades del valor absoluto en R. La siguiente, que sería que d de x a y es igual a 0, entonces esto es igual a x menos y. Entonces esto pasa si solo si x es igual a y. La tercera, la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. La distancia de x a y es igual a valor absoluto de x menos y esto es igual a menos y menos x. Pero por las propiedades de valor absoluto es valor absoluto de menos 1 por y menos x. Esto es igual a y menos x. Y la cuarta, que es la desigualdad del triángulo, sería la distancia de x a z es igual a x menos z, es igual a valor absoluto de x menos y más y menos z. Entonces esto va a ser menor o igual que valor absoluto de x menos y por las propiedades de valor absoluto más valor absoluto de y menos z. Y esto es la distancia de x a y más la distancia de y a z. Entonces, por lo tanto, es una norma. Entonces, los números reales con esta distancia es un espacio métrico. Muy bien, ahora, si tenemos una colección finita, vamos a decir, que sea x1 d1 de espacios métricos, xn dn, entonces lo que vamos a tener es que el producto, o sea, este x igual a pi desde igual a 1 hasta n de xy, que esto sería x1 producto x2 producto x3 producto xn, este espacio es un espacio métrico. O sea, se puede hacer un espacio métrico definiendo una función distancia apropiada. Entonces, ese va a ser el siguiente teorema. Entonces, teorema 2.3.2. Vamos a decir, sean x1 de 1 hasta xn dn espacios métricos. Espacios métricos. Y definimos el espacio x igual al producto desde igual a 1 hasta n de xy con la función distancia definida como x cruz x a r, tal que la distancia de x a y va a ser igual al máximo de igual a 1 hasta menos n de las distancias de x y y. Entonces, donde, digamos, lo que estamos tomando es un elemento en x, o sea, un x que pertenece a x, lo ponemos como x igual a x, ¿cómo se llama? x1 abajo, x2 abajo, xn abajo. Entonces, cada uno de estos pertenece a cada uno de estos x's. ¿De acuerdo? Entonces, el x1
es un vector aquí. Bueno, un vector entre comillas, porque no sabemos qué tipo de espacio es. Es un elemento de x1, x2 es un elemento de x2, xn es un elemento de xn. Entonces aquí no necesariamente son vectores porque es algo ya más abstracto, son espacios métricos en general, no necesariamente Rn. Entonces cuando ponemos esto, eh, digamos esta y también pertenece a x, y esta y sería y1, y2 hasta yn. Entonces los y's pertenecen a x, y. Entonces y1 está en x1, x1 está en x1 también. Entonces ahí tenemos una distancia d1 de x1, y1. Entonces esa distancia d1 de x1, y1 es la función distancia asociada al espacio x1. La distancia 2 de x2. Perdón, aquí tengo que poner los índices abajo. Porque no son coordenadas de un vector, perdón. X y abajo. Entonces, y aquí también. Entonces, D1, X1, Y1 es la distancia asociada de X1, D2, de X2, Y2. Es la distancia asociada al espacio D2, etc. Dn, de Xn, Yn. Es la función distancia asociada al espacio Xn. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí es un espacio métrico. Entonces, x, d, d de xy. Vamos a ponerle. Bueno, sí. Entonces, x, d es un espacio métrico. Es un espacio métrico. Entonces, ejemplos de esto lo pueden ver en la ayudantía, que para eso son, ¿no? Demostración. Entonces vamos a dar, o sea, tenemos la distancia de x a y definida como el máximo de y entre 1 y n de di de x y y. Esto tenemos. Entonces, donde x y y pertenecen a x grande, que es el producto de todos los espacios. Entonces vamos a dar, sean x igual a x1 hasta xn y y igual a y1 hasta yn, elementos del espacio x, que es el producto desde igual a 1 hasta n de los x's. Entonces, cada di, x y y es un espacio, es una métrica para toda i desde 1 hasta n, porque cada espacio x1 es un xy, pues xy de i es un espacio métrico para toda i desde 1 hasta n. Muy bien. Entonces, por supuesto, no estamos en un curso de análisis, solamente es esa definición, algunas cosas más, y no vamos a profundizar mucho más allá de ahí. Entonces, número 1. Entonces, como di, x, y es una métrica para toda i, entonces di de x, y es mayor que 0. Es mayor que 0 para toda i. Entonces, ¿qué significa eso? Si todo es mayor que 0, entonces significa que el máximo, o sea, porque entonces como dj de x y, perdón, de xj, yj es menor, o más bien, sí, de x, vamos a decir, como de, o sea, lo que quiero decir es que el máximo es mayor o igual que cualquiera de estas distancias.
Entonces solamente para una de ellas es igual. Entonces eso quiere decir que como cada una de estas distancias es positiva, el máximo que es una de esas distancias también es positiva. Entonces esto implica que el máximo de i de 1 hasta n de di de x y y es mayor que cero. ¿De acuerdo? O sea, a ver, voy a ponerlo así. Entonces, la distancia di de x y y, que es mayor que cero, es menor o igual que el máximo de 1 menor o igual que i menor o igual que n de di x y y. Y esto es la distancia de xy. Entonces, por lo tanto, la distancia de xy es mayor que cero si x es distinto de y. O sea, aquí sería para toda i si xy es distinto de y. Déjenme escribirlo bien. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que como esto es un espacio métrico, esta función distancia es una métrica, es una función distancia. Entonces, esa di es mayor que cero para xy distinto de y para toda i desde 1 hasta n. Y entonces, como cada una de estas es menor o igual el máximo de todas ellas, y ese máximo es la distancia, entonces esa distancia es mayor que cero para xy distinto de y. Entonces, si xy es distinto de y para toda i, eso significa que x es distinto de y. Porque x está dado por esto. Entonces, si cada una de estas componentes es distinta, pues entonces esta x es la misma que esta y de acá. Y tenemos la primera propiedad que se cumple. La segunda sería si dxy es igual a 0, o sea, dxy es igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el máximo de di de xy y es igual a 0. Entonces, si el máximo es igual a 0, quiere decir que todas estas son iguales a 0. Entonces, di de xy y es igual a 0. Y si eso pasa, como esto es una métrica, entonces eso implica que xy es igual a y, porque pues di es métrica. Entonces, si es igual a 0, eso es igual a 0, sí, solo si pasa esto. Entonces, si pasa esto, eso implica que x es igual a y para toda y. Que x es igual a y. Entonces, si pasa esto, quiere decir que las componentes son iguales. Y como es métrica, entonces estas di son iguales a 0. Y como todas las di son iguales a 0, esto implica que el máximo de todas ellas es 0. Y si el máximo de todas ellas es 0, eso quiere decir que la distancia es 0. Entonces tenemos la segunda propiedad que se cumple. La tercera sería que d de xy es igual al máximo y menor o igual que 1 hasta n de di x y y. Pero esta es métrica. Entonces esto es igual como di es métrica para toda i. Entonces di de xy y es lo mismo que di de y xy. ¿De acuerdo? Entonces esto es igual al máximo de i1 menor o igual que i menor o igual que n de di de y xy. Pero esto por definición pues es la distancia de y a x. Entonces tenemos esa propiedad que se cumple también. Ahora la siguiente, vamos a dar sea z igual a z1, zn que pertenece a x también. Entonces, ¿qué tenemos? Que como di es métrica para toda i, entonces eso quiere decir que di de xy zi es menor o igual que di
de x y y más di de y z y. ¿De acuerdo? Pero esto de aquí, pues es menor igual que el máximo de di de x y y. Y esto que el máximo de di de y z y. Por definición de máximo. Y esto de aquí es la distancia de x a y más la distancia de y a z. ¿De acuerdo? Ahora, como esto es menor o igual que esto, y el máximo es o sea, y dxz es igual al máximo desde y hasta n de di de xy zi, y este máximo es mayor o igual que los di's x y zi, entonces eso significa que la distancia de xz es menor o igual que la distancia de xy más la distancia de y a z. Entonces, por lo tanto, ese espacio, por lo tanto, pi, o sea, x igual a, por lo tanto, x igual a pi desde igual a 1 hasta n de xy, o sea, los productos de todo esto con d igual al máximo desde y hasta n de di xy y es un espacio métrico. Pues con eso, por ejemplo, si tenemos que R, bueno, eso lo voy a poner ahora. Bueno, entonces tenemos eso listo. Ahora, por ejemplo, vamos a decir que tenemos R2, D, donde esa, más bien, perdón, vamos a buscar para R2. Entonces tenemos R, D, 1. Y esta D1 es igual a valor absoluto de x1 menos y1, donde x1 y y1 pertenecen a R. Ese es un espacio métrico, como ya demostramos. Y ahora tenemos R con una D2, que sea D2 igual a x2 menos y2, valor absoluto, para toda x2, y2 en R también. Entonces, estos son espacios métricos. Y eso como lo sabemos porque ya lo demostramos en el teorema 2.3.1. Eso por el teorema 2.3.1. Ahora, el espacio pi desde igual a 1 hasta 2 de xy sería x1 cruz x2. x1 sería r y x2 sería el mismo r. Entonces tendría r cruz r, que esto es r2. Y la métrica sería d igual al máximo desde igual a 1 hasta 2 de di de x y y. Entonces esto por el teorema, o sea, R2 con esa D por el teorema 2.3.2 es un espacio métrico, como ya demostramos. Entonces esta distancia, que sería el máximo entre D1 de X1 Y1, D2 de X2 Y2, que sería el máximo del valor absoluto x1 menos y1 y x2 menos y2, que esto se parece a la métrica, a la norma del máximo que habíamos encontrado anteriormente, ¿se acuerdan?
Entonces, esa métrica induce, perdón, esa norma va a inducir esta métrica, que es lo que vamos a ver ahora, más adelante. Pero bueno, entonces el caso es que esto, por el teorema anterior, eh, demuestra que este espacio R2 con esta métrica es un espacio métrico también. Y esta métrica no es la métrica usual con la que medimos nosotros en cálculo 2. Digo, no hemos visto cómo medir ni cuáles van a ser nuestros conjuntos abiertos, pero les adelanto que, o muchos de ustedes ya saben que la métrica en R2 que vamos a usar es la métrica euclidiana. Entonces, la métrica euclidiana es una circunferencia. Entonces, justamente los abiertos van a ser circunferencias con esa métrica. Entonces, van a ser esas bolitas. Pero con esta métrica, los abiertos no se van a ver así, van a ser distintos. Es justo lo que vamos a estar viendo ahora en esta sección. Bueno, entonces tenemos ese ejemplo listo. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, vamos a dar un corolario. Corolario 2.3.1. Entonces vamos a decir que en general, aquí vi esto como un ejemplo, pero en general, entonces Rn con D es un espacio métrico con la función distancia definida como el máximo de 1 menor o igual que y menor o igual que n de d y de x. Bueno, aquí lo voy a poner explícitamente del valor absoluto de xy. Y esto lo voy a poner así porque son las coordenadas aquí de xy menos y. Para todo xy que pertenece a Rn. Entonces la demostración es trivial. Entonces tenemos que como R, D1 es un espacio métrico con D1 igual a X1 menos Y1. Entonces dado y entonces R1 es un espacio métrico, R, D2 con D2 igual a X2 menos Y2, etcétera. Y R, Dn es un espacio métrico con Dn igual a Xn menos Yn. Entonces, dados x igual a x1 hasta xn, que pertenece a Rn. Bueno, x1 y dejen ponerlo así, xn. Y y igual a y1 hasta yn, elementos de Rn. Entonces, dados estos, Rn es igual a R cruz R. Cruz R se puede escribir como la suma desde i igual a 1 hasta n de xy con xy igual a R para todo ahí desde 1 hasta n. Y la función distancia entonces de x a y va a ser el máximo desde y hasta n de xy menos y según lo que tenemos ahí, que sería el máximo desde 1 hasta n de i de xy, y. Entonces por el teorema 2.3.2, Rn, D es un espacio métrico.
Perfecto. Un espacio métrico. Entonces, ¿qué más? Ahora vamos a ver qué pasa con el espacio, con la distancia usual. Entonces vamos a poner eso como un teorema. Teorema 2.1.3. ¿Dónde está? 2.3. 2.3.3. Vamos a decir Rn con D' es un espacio métrico donde la función distancia d' de xy está definida como la raíz cuadrada de la suma desde igual a 1 hasta n de xy menos yi al cuadrado para toda xy que pertenece a Rn. Muy bien, entonces, pero para esto necesitamos una cosa más. Déjenme pensar. Un lema, sí. Entonces, antes de esto, déjenme poner un lema. ¿Cómo puedo cambiar esta? Una más. Y lo que hice. Dupliqué esto. Entonces, esta la desaparezco. Esta. Déjenme poner antes un lema que vamos a necesitar para demostrar eso. Entonces, lema 2.3.1. ¿Cierto? Creo que recuerdo que habíamos visto otro lema, pero no aquí. Este va a ser el lema de Schwartz. Entonces, lo que dice este lema es sean x1 hasta xn, y1 hasta yn, elementos de Rn. Entonces, aquí lo voy a poner explícitamente con las sumas, pero se entendería si no tienen la suma. Sería la suma desde igual a 1 hasta n de xy por y, que sería como el producto interno, es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de uy, de xy, perdón, al cuadrado, y eso a la 1 medio por la suma desde igual a 1 hasta n de bi. Entonces, aquí no estoy usando lo de, digamos, no estoy usando el teorema, la desigualdad CBS, porque la desigualdad CBS solamente vale cuando tengo un producto interno. Entonces, aquí no estoy poniendo ni el producto interno, o sea, simplemente estoy diciendo que el producto de estas cosas va a ser menor o igual que esto de aquí. Y esto va a valer para cualquier espacio, para cualquier par de elementos de Rn, no importa en qué métrica esté. ¿De acuerdo? Por eso no estoy usando la desigualdad CBS. Entonces, por eso no pongo que el producto interno este es menor o igual que la norma de X por la norma de Y. No estoy, por eso no estoy poniendo eso. Porque no tengo, ni siquiera tengo definida norma en todo esto que estoy haciendo hasta ahorita. Solamente tenemos definido un conjunto con una función que es una función distancia, que si cumple esas propiedades, entonces se va a llamar un espacio métrico. Nada más. Nada más. ¿Dónde está?
aquí. Solamente eso. No tengo métrica, no tengo producto interno. Entonces, la demostración de esto es más o menos simple. Vamos a dar, es como se hace la desigualdad realmente de la CBS. Entonces, sea alfa que pertenece a R. Y entonces tomamos X igual a X y, bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, tenemos que la suma desde igual a 1 hasta n de este vector xy más alfa y al cuadrado es mayor que cero. Es mayor que cero. Ahora, por un lado. Por otro lado, la suma desde igual a 1 hasta n de xy más alfa y al cuadrado, pues va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n. Son números reales. Entonces, para cada i son números reales por cómo se define Rn. Entonces, si yo tengo un x igual a x1 hasta xn y un y igual a y1 hasta yn en Rn, entonces cada uno de estos x y y's pertenecen al R para todo i, desde 1 hasta n. Entonces todas las componentes que están aquí son números reales. Entonces si tengo el cuadrado de números reales, ese cuadrado siempre es positivo, siempre y cuando x y y no sean 0. Porque si son 0, la desigualdad se cumple trivialmente, ¿ven? Entonces estamos suponiendo que no son 0. Entonces como son números reales, aquí expando, me quedaría xy al cuadrado más 2 veces alfa xy por y más y al cuadrado. Y entonces esto sería la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado más 2 veces alfa por la suma desde igual a 1 hasta n de xy y más la suma desde igual a 1 hasta n de y al cuadrado. Bien, entonces lo que tenemos aquí es una ecuación cuadrática que podemos poner como ¿dónde está alfa? Aquí me faltó alfa cuadrado, perdón. Más alfa cuadrado. Entonces, esta ecuación es un a por alfa cuadrado más b por alfa más c mayor o igual que cero. Mayor que cero, perdón. Mayor que cero. O de hecho, sí, vamos a poner el caso también que sea cero para incluir lo que habíamos dicho aquí. Entonces, mayor o igual que cero, mayor o igual que cero. Entonces, el discriminante de esta ecuación sería, las raíces son alfa igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar como una función que depende de alfa y vamos a sustituir f en b sobre 2a. Entonces si hago eso, esto me va a quedar como a por b cuadrada entre 4a cuadrada más b por b entre 2a más c, que sería b cuadrada entre 4a más b cuadrada sobre 2a más c. Y esto sería igual a 4 sería 2 medios. Aquí tengo algo. Me faltó un signo, perdón. Sí, con razón. Aquí va menos. Menos 2 alfa. Entonces aquí tengo. Bueno, más b. Menos 20 alfa. Entonces aquí me queda. Este sería menos. Menos. Entonces me queda
4b cuadrada sobre 2b cuadrada sobre 4a menos, me queda menos b cuadrada entre 4a más c. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces estoy tomando la ecuación f de alfa igual a 0 para el alfa igual a b entre 2a, como se hace en teoría de ecuaciones. Eso lo vieron en álgebra superior. Entonces, de aquí obtenemos que b cuadrada entre 2a, no, perdón, entre 4a, b cuadrada entre 4a es igual a c. Entonces, bueno, no vamos a tomar esto así, perdón. Entonces, como ya habíamos puesto, este es f de alfa. Entonces, esto es mayor o igual que 0. Y esto es mayor o igual que c, entonces, ¿no? No, b cuadrada. Me queda que b cuadrada entre 4a es menor o igual que c. Y entonces me queda que b cuadrada es menor o igual que 4ac. Y justamente esto tiene que ver porque con que la ecuación, o sea, si yo tengo f de alfa igual a 0, si el discriminante es positivo, entonces voy a tener dos raíces reales iguales, y eso no se quiere para que se cumpla la igualdad. Entonces, que justamente es esta condición que está aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que b al cuadrado, que sería este de aquí, que 2 sí, o sea, b al cuadrado, b aquí, lo voy a poner, el b que estoy agarrando sería 2 suma desde igual a 1 hasta n de xy por y, y la c sería la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado, y la a sería la suma desde igual a 1 hasta n de y al cuadrado. Entonces lo que tengo es que b cuadrada, o sea, 2 por, voy a ponerlo así, 2 por la suma desde igual a 1 hasta n de xy y al cuadrado es menor o igual que que 4a, la suma desde igual a 1 hasta n de y al cuadrado por c, que es la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Entonces esto me quedaría 4 veces la suma desde igual a 1 hasta n xy al cuadrado, y eso es menor o igual que 4 por la suma desde igual a 1 hasta n de y al cuadrado por la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Y esto nos dice que la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de y al cuadrado por la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Entonces, me queda que la suma desde igual a 1 hasta n de xy por y es menor o igual que la raíz de la suma desde igual a 1 hasta n. Esto es porque estamos en los números reales. Entonces, si esto al cuadrado es menor o igual que este, entonces puedo sacarle raíces. Esas propiedades las demostraron en cálculo 1 y las pueden checar en el Spivak. Entonces, y al cuadrado por la raíz de la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Y entonces tenemos demostrado este lema de Schwartz. Entonces recuerden que este lema de Schwartz es para, dados dos vectores en Rn, entonces se cumple esta condición de aquí. Y no estamos hablando de normas, no estamos hablando de métricas, ni de productos internos. Eso es muy importante porque pueden ver esto y van a decir, ¿por qué no usó la desigualdad de Schwartz? Bueno, porque para tener la desigualdad de Schwartz yo tengo que tener un espacio con producto interno.
Y aquí, en lo que voy a probar con R, sí, tengo un producto interno, pero lo quiero hacer un poco más, digamos, sin usar eso. Obviamente, si tengo el producto interno, entonces ocupo la desigualdad de la CBS, entonces tengo demostrado eh, la proposición que tenemos después. Que de hecho hacerlo así es correcto. Me explico, pero quería que vieran que, o sea, en caso de que tengan un espacio que no sea o que no tenga un producto interno, entonces pueden encontrar propiedades que les pueden ayudar para demostrarlo. Entonces, aunque esto no era muy necesario, lo quise hacer así. Eh, ok, entonces demostración de esto, vamos a decir la propiedad número uno sería la distancia de x a y es igual a la raíz de la suma desde igual a 1 hasta n de xy menos y al cuadrado. Entonces esto es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces si es 0, si d' de xy es igual a 0, eso implica que la suma desde igual a 1 hasta n de xy menos y al cuadrado es igual a 0. Y para que esto sea igual a 0, que son cuadrados, eso significa que xy menos y tienen que ser x y y tienen que ser iguales. O sea, eso significa que cada término xy menos y al cuadrado tiene que ser 0. O lo que es lo mismo que xy tiene que ser igual a y para toda y. En otras palabras, que x sea igual a y. Que sería la propiedad 2. Entonces voy a poner 1 y 2. Ahora, si es distinto de 0, entonces si d' de xy es mayor que 0, eso implica que la suma desde igual a 1 hasta n de xy menos y sea mayor que 0. Entonces eso significa que evidentemente cada uno de estos es mayor que 0. Porque son los cuadrados. Y entonces esto significa que xy tiene que ser mayor que y para toda. Esto no se quitó ya. Entonces xy menos y al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Y entonces esto lo que dice es que xy tiene que ser mayor que y para toda y. Es decir, que x tiene que ser igual a y. Entonces si... Perdón, que x tiene que ser distinto de y. Porque sus componentes son distintas. Entonces, si x es distinto de y, eso implica que sin pérdida de generalidad podemos suponer que xy es mayor que y. Y esto implica entonces que xy menos y es mayor que 0. Xy menos y es mayor que 0. Si esto es mayor que 0, entonces eso implica que el cuadrado también es mayor que 0. Y eso implica que la suma de todo esto es mayor que 0, pero esa es la distancia prima que es mayor que 0. Entonces tendríamos demostrada esas primeras dos condiciones. La siguiente, tenemos la distancia de x a y, eso es igual a la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de xy menos y al cuadrado. Como son números reales, esto es igual a la raíz de la suma desde igual a 1 hasta n de y menos xy al cuadrado. Y esto es d' de yx. Y la propiedad 4, que es la desigualdad del triángulo. Entonces tendríamos que, por demostrar que la distancia prima de x a z es menor o igual que la distancia prima de x a y, más la distancia prima de y a z. Entonces, es decir, lo que tendríamos que demostrar es que esta distancia prima, que es la raíz de la suma sobre i de 1 hasta n, ya no voy a poner de xy menos zi al cuadrado, esa distancia tiene que ser menor o igual que la raíz de la suma sobre i de xy menos y al cuadrado, más la raíz de la suma sobre i de y menos zi al cuadrado.
Entonces, eso es lo que tendríamos que demostrar. Ahora, si tenemos que, vamos a decir que UI es igual a XI menos ZI y BI es igual a ZI menos, perdón, a JI. JI, ¿cómo le pongo JI? Sí, XZ sería JI menos ZI. Entonces tenemos que XI menos JI sería igual a este menos este más este se va, UI menos BI. UI más BI. Entonces lo que tendríamos que demostrar es que la raíz de la suma sobre I em, de X menos Z, a ver, esperen, ¿qué es lo que quiero hacer? UI, X y menos Y, lo voy a poner aquí mejor. Menos Y, este sería BI, X y menos Y. Luego este sería Y menos ZI. Entonces lo que quiero es X y menos ZI. Entonces X y menos ZI sería igual a este menos este. Entonces sería más sería UI más BI. Entonces UI más BI me da XI menos ZI. Y entonces XI menos ZI es UI más BI, sería UI más BI al cuadrado. Entonces esto es menor o igual que la raíz de la suma sobre I de UI al cuadrado por la raíz de BI al cuadrado. Entonces, eso es lo que tendríamos que demostrar ahora. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, a ver, mm, tenemos que la suma sobre I de UI más BI al cuadrado es igual a la suma sobre I de UI cuadrado más 2UI BI más BI al cuadrado, y eso es igual a la suma sobre I de UI cuadrado más dos veces la suma sobre I de UI por BI más la suma sobre I de BI al cuadrado. Y bueno, y si esto es igual a esto, también tenemos que la suma sobre I de UI más BI al cuadrado, entonces va a ser menor o igual que la suma sobre I de UI al cuadrado más la suma sobre I de UI BI más la suma sobre I BI al cuadrado. Entonces tenemos que la suma sobre I de UI al cuadrado más dos veces la suma sobre I de UI BI más la suma sobre I de BI al cuadrado es menor o igual que ese. A ver. Ah, sí, claro, perdón. Esto lo estoy tomando mal. Esto es menor o igual que
la suma de este al cuadrado por la raíz de la suma sobre i de ui al cuadrado por la raíz de la suma sobre i de bi al cuadrado más la suma sobre i de bi al cuadrado, perdón. Entonces me queda esto así. Entonces tenemos, eso no lo hubiera borrado. Entonces tenemos esto y esto es menor o igual que la suma sobre i de ui al cuadrado más la raíz de la suma sobre i de bi al cuadrado. Bueno, eso no lo voy a hacer. Perdón, borren, olviden todo eso que dije mejor. No sé para qué estoy haciendo esto. Entonces, a ver, lo que tenemos es que... Porque estoy como demostrando el lema ahora, otra vez. Eh, ¿Qué hice mal aquí? Esto nos queda así, esto nos queda así. Y a ver qué hice con el lema. Ajá, nos quedaba así. Cuadrado. Y aquí tenemos que demostrar que esto es cierto. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que no, aquí, porque aquí me faltó el signo más. La raíz de... Me queda el signo más así. Entonces, ¿cómo demostramos esto? A ver, déjenme ver entonces. A ver, por un lado, tenemos que la suma sobre i de ui más bi. ¿Por qué pongo? Dejen ponerlos así, ¿cómo los puse? Arriba. De ui más bi al cuadrado. Eso por un lado es la suma sobre i de ui cuadrado más 2ui bi más bi al cuadrado. Entonces esto es la suma sobre i de ui al cuadrado más 2 veces la suma sobre i de ui bi. Ya vi. Más la suma sobre i de bi al cuadrado. Entonces esto, por el lema de Schwartz, esto es menor o igual. Esto es menor o igual que la suma sobre i de ui al cuadrado más 2 veces la suma sobre i de ui al cuadrado a la 1 medio por la suma sobre i de bi al cuadrado a la 1 medio. Entonces eso es lo que estoy usando es la desigualdad esta que está aquí. Ui bi producto es menor o igual que este al cuadrado, el primero, por el segundo al cuadrado. Entonces aquí, digamos, si van a demostrar eso, también podrían decir por la desigualdad CBS, pues R es un espacio con producto interno. Y entonces eso es menor o igual que eso. Es exactamente lo mismo. Se puede decir, pero bueno, aquí lo estoy haciendo así.
va a parecer que es lo mismo, pero no lo es, aunque en esencia sí, pero bueno. Más la suma sobre i de bi al cuadrado. Entonces como son positivos, este cancela este 2 se va, y entonces lo que tenemos es que la suma sobre i de ui y bi es menor o igual que la suma sobre i de ui al cuadrado raíz por la raíz de la suma sobre i de bi al cuadrado. Y entonces esto implica que la suma sobre i de ui era xi menos y por bi, que sería y menos zi. Es menor o igual que la suma sobre i de ui al cuadrado por la suma sobre i de y menos zi al cuadrado. Entonces, ese es d' x, que es igual a d' xy más d' yz. Y esa otra, que es ui más bi al cuadrado, aquí me quedo que ui más bi. Ah, claro, claro, pero esto, perdón, pero esto de aquí era igual a este de acá. Entonces, esto que me queda aquí sería ui más bi, que es xi menos zi al cuadrado. Y eso de aquí es justamente la distancia de x a z prima. Entonces se tiene la desigualdad del triángulo y hemos demostrado que esta cosa de aquí con la raíz es una métrica. Entonces para la siguiente vez vamos a analizar qué tipo de geometría tiene esa métrica. Entonces hasta aquí creo que es suficiente después de esta pequeña eh, de esta pequeña confusión por aquí, pero tenemos que el teorema ha sido demostrado. Ok, o sea, digamos que esto es igual a esto de aquí, y entonces las cosas de acá se cancelaron con estos de acá, pero al final esto que estaba aquí era la primera parte que teníamos ahí. Entonces si hacen digamos, los pasos que me salté cuidadosamente, llegan a que esto es menor o igual que esto de aquí, que es lo que se quería demostrar.